Hola, bienvenido a tu canal Aprende en 5, soy Héctor García. En el video de hoy vamos a ver cómo combinar correspondencia con WPS Office. Cómo vamos a pasar estos registros, que son 16 registros en WPS Office, hojas de cálculo, a lo que es un documento con 16 hojas. Una hoja por cada uno de los registros que están aquí. Comenzamos. Para poder trabajar a la par conmigo necesitas descargar este archivo. En la parte de abajo de este video, en la descripción, ahí viene una opción que dice descargar archivo. Le vas a dar un clic, te va a aparecer esta pantalla. Después de eso te vas a ir aquí arriba, archivo, te vas a ir a la opción de descargar y lo vas a descargar con Microsoft Excel. Este archivo se va a descargar directamente en tu carpeta de descargas o downloads. Después de ahí le vas a dar doble clic para poder abrirlo. Una vez que hemos abierto el archivo, vamos a tener que hacer un paso extra, ya que vamos a estar trabajando con WPS Office. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ir directamente aquí a menú, le vas a dar la opción de guardar como y vas a elegir en la parte de abajo, tal cual, archivo WPS Spreadsheets con lo que es la extensión ET. Si tú lo tienes así como XLS y trabajas con WPS Office, no te va a generar ningún archivo combinado. Tienes que tener cuidado con esa parte, entonces, por favor, no brinques esta parte de crear lo que es tu archivo de WPS Spreadsheets. Le vamos a dar en salvar o en guardar, ves en la carpeta donde lo guardas y así vamos a poder continuar. Ahora lo que queremos hacer es que en documentos separados podamos generar un archivo de Word o en este caso el procesador de WPS Office por cada una de las personas. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que va a tomar una capacitación como Google Educador nivel 1. ¿En qué lugar lo va a hacer? ¿En qué salón? ¿Qué fecha? ¿Y en qué horario? De igual manera también está como Google Educador nivel 2, como Trainer y como Innovator. Y nuevamente así está con el resto de las capacitaciones, se vuelven a repetir en diferentes salones, diferentes fechas y en diferentes horarios. Queremos que se genere un documento por cada uno de ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos abrir aquí en esta pestañita de arriba un nuevo documento de WPS Office en blanco. Lo vamos a seleccionar y ya se va a abrir. Podemos hacer un par de clics, 3-4 clics, para poder entonces empezar a trabajar con nuestro documento. Nos vamos a ir aquí a insertar, tabla, nuevamente insertar tabla, número de columnas, simplemente vamos a querer dos columnas y luego en el número de filas va a ser dependiendo del número de columnas que tenemos en lo que es Excel. Aquí tenemos esto, vamos a ver si 1, 2, 3, 4, 5 son suficientes. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, lo tenemos así sin ningún problema. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedas visualizar perfectamente bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir aquí a la opción, en este caso está el menú de buzoneo. Luego necesitamos abrir nuestro origen de datos que se encuentra en la parte de arriba aquí. ¿Cuál es el origen de datos? Pues el archivo que acabamos de crear. Lo vamos a seleccionar aquí, nos vamos a ir a la carpeta, en este caso yo aquí tengo en esta carpeta los documentos, voy a seleccionar el que dice .et, que es el que vamos a trabajar con WPS Office y le vamos a dar en abrir. Ok, quería que me mostrara este primer error, no me lo va a dar, ¿por qué? Porque lo tenemos abierto, simplemente vámonos acá arriba, lo cerramos y ahora sí le vamos a dar nuevamente a abrir origen de datos, vamos a seleccionar el ET, le vamos a dar en abrir y no hay ningún problema, ya lo tenemos listo para poder ponerlo dentro de nuestro documento. Vamos a irnos a esta parte de insertar campo combinado. ¿Qué campos vamos a insertar? Bueno, primeramente del lado izquierdo hay que ponerle los nombres que va a tener de la información que tenemos aquí. ¿Cuáles son esos nombres? Primeramente el nombre de la persona. Aquí vamos a poner lo que es la capacitación. En la parte de abajo vamos a poner el lugar, luego la fecha y por último lo que es la hora. Listo, ya que tenemos estos campos que son los que están en nuestro otro archivo de hoja de cálculo, ahora sí, del lado derecho, simplemente vamos a insertar nuestros campos combinados como se encuentra aquí. En este caso el nombre lo vamos a insertar en esta parte de aquí, que corresponde al nombre en la parte izquierda. Vamos a la siguiente, insertamos el campo combinado que corresponde a este renglón, que en este caso sería el segundo. Bueno, certificación, capacitación, me equivoqué nada más en el nombre, pero se entiende claramente qué es lo que vamos a hacer y así vamos a ir con cada uno de los campos combinados con el lugar, luego la fecha y por último en la parte de abajo le vamos a poner lo que es la hora. Lo vamos a insertar, cerrar. Ahora nosotros realmente aquí podemos acomodar nuestra tabla como nosotros queramos. Simplemente es un ejemplo de cómo lo puedes hacer. Aquí nosotros podemos ponerle un interlineado un poquito más alto para que los nombres sean más grandes. También podemos utilizar un tipo de letra un poquito más grande para que se logre
visualizar un poco mejor. Lo voy a dejar aquí de 14, voy a poner este lado todos en negrita. Y bueno, lo importante es que de este lado ya tenemos lo que son los campos combinados. Nuevamente aquí en buzoneo, aquí vamos a encontrar ver datos combinados. ¿Te fijas? Aquí me aparece la primera persona que está en el otro documento. Aquí lo que hay que hacer es simplemente corroborar que tenemos todos los demás y cómo se van a estar visualizando. Aquí le vamos a dar en el siguiente registro. ¿Y hasta cuál va a llegar? Bueno, pues hasta el último que tengamos en lo que es la hoja de cálculo. Si yo le doy aquí, me manda al último registro. Si te fijas, este es el 999. Nosotros no queremos tanto. Pero si nos vamos aquí al principio, vamos a agarrar del 1 en adelante hasta lo que es el registro número 16. Es el último que tenemos y a partir del 17 ya no hay nada. Hay que tomar en cuenta esto. Entonces vamos a regresar al registro número 1. Ahora sí, para poder generar ese documento nos tenemos que ir aquí a estas opciones que están a la derecha. Dice combinar en un nuevo documento o combinar a un nuevo documento diferente. Trae otras opciones aquí como combinar al imprimir o configurarlo para mandarlo por email. En este caso, en este ejemplo en particular, lo vamos a poner combinar a un documento nuevo. Antes de generar el documento, simplemente vamos a seleccionar nuestra tabla. Acá en la parte de arriba se genera herramientas de tabla y estilo de tabla. Nos vamos a ir a la segunda opción que es estilo de tabla. Y aquí vamos a seleccionar una tabla diferente de cómo queramos que se pueda visualizar esa información. Ese ya te lo dejo a tu criterio, a tu gusto. ¿Cuál es el que quieres utilizar para que se generen todos sus documentos? Ya que tenemos ahí la información, bueno, entonces nos vamos a ir a lo que es el buzoneo y le vamos a poner combinar un documento nuevo. ¿Todos los registros? No, en este caso vamos a hacer desde el 1 hasta el 16, que son los que tenemos, le damos en confirmar y si te fijas, automáticamente te está generando una hoja por cada uno de lo que son nuestras capacitaciones. Todo lo que tenemos en la hoja de cálculo me está apareciendo aquí. Si está con un salto de página entre una y otra, para poder visualizar que tenemos esto, uno en cada archivo, el cual tú puedes imprimir, puedes posteriormente mandarlo por correo electrónico, o la manera que tú quieras resolverlo. Simplemente vamos a llegar hasta la página última, en este caso, donde tenemos el último archivo. Se van a generar exactamente una hoja por cada uno, lo voy a hacer más pequeño para que lo puedas visualizar. Y si te fijas, la última página es lo que es la 16. Entonces nosotros pudimos haber tenido un documento con 100 personas, con 100 cursos, con 100 renglones, con los cuales tendría nuestra tabla, y nosotros vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a agregar lo que es el archivo que tiene los datos, vamos a insertar los campos combinados y generamos el documento, no importando los datos que se encuentren en lo que es nuestra hoja de cálculo. No olvides suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho, regalarme un like y exactamente es decir algo en los comentarios relacionado con la combinación de correspondencia. Es muy similar a trabajar con lo que es Excel y con lo que es Word, pero bueno, aquí cambian un poquito los nombres en WPS Office, pero en sí es prácticamente lo mismo. Vamos a llegar a un resultado final igual. Dime en los comentarios si ya lo has hecho alguna vez con lo que es las herramientas de Microsoft Office o con WPS Office. Y si no, ¿qué te pareció? ¿Está muy sencillo? ¿Está complicado? Por favor, deja tus comentarios y comparte este video con toda la gente que creas que necesita saber cómo combinar correspondencia. Nos vemos en el próximo video.